Buenas noches a todos, ¿cómo están? Les damos pues la bienvenida a nuestra tercera y última sesión de la semana del Comité de Obstetricia Crítica. Han sido dos sesiones muy productivas las de los 2 días anteriores, donde abordamos temas muy apasionantes como son la hemorragia posparto, como fueron los eventos tromboembólicos. Y hoy creo que cerramos con broche de oro. Hoy tenemos tres muy buenas presentaciones también en las cuales queremos como darle un valor agregado, porque siempre digamos que se discute que cuando hay este tipo de presentaciones en obstetricia siempre se hablan como los mismos temas. Entonces quisimos abordar unos temas que son de mucho interés, sobre todo para más allá del internista, del intensivista, para también el obstetra y el anestesiólogo. Hoy tenemos tres grandes invitadas. Hoy es un día completamente femenino. Contamos con la presencia de la doctora Sandra Olaya, la doctora Diana Borré y Ana Milena Morales, que es enfermera de la Fundación Santa Fe. Empezamos entonces con la primera presentación, que es de la doctora Sandra Olaya. La doctora Sandra Olaya es mi amiga, es ginecóloga y obstetra de la Universidad Surcolombiana, es especialista en cuidados intensivos de la FUCS, doctora en ciencias de la educación, coordinadora de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge, y pertenece al grupo de telemedicina de cuidado intensivo con COINT. Sandra, bienvenida. El público es tuyo. Gracias, Camilo, y un saludo muy especial a mis compañeras, a Dianita y a Milena. De verdad que esperamos que esta noche sea de todo su agrado y bueno, podamos discutir muchas cosas interesantes. Como planteaba Camilo, esta es una jornada en donde vamos a hablar de diferentes temas que realmente abordan o presentan un interés para muchas áreas. Quiero empezar hablando sobre la evaluación multimodal de la respuesta al volumen durante la gestación. Este fue un tema que nos planteamos dentro del comité y realmente pensamos que puede ser muy útil para los diferentes escenarios. Vamos a empezar entonces hablando de la importancia de la administración de líquidos y entendemos y sabemos todos que esta administración es siempre la primera línea de manejo, sobre todo para revertir fenómenos de shock tisular. No obstante, esta administración de líquidos realmente no está exenta de eventos adversos. Hace algunos años la tendencia siempre era administrar volumen, pero dentro de la charla vamos a ver que no es satanizar el administrar el volumen, sino la importancia del monitoreo y no administrarlo si tú no lo estás monitorizando. Creo que ese va a ser el mensaje final. Dentro del cuidado intensivo hay diferentes estudios que nos hablan que casi la mitad de los pacientes van a ser respondedores a volumen, solo el 50%, o sea que no todos los pacientes realmente requieren manejo de volumen. Esto debido a la cantidad del aumento del gasto cardíaco o del volumen sistólico con esta administración de volumen. Entonces hay pacientes respondedores, como los vemos acá, ¿cómo defino yo un paciente respondedor? Un paciente respondedor es aquel paciente que se encuentra o que puede presentar un aumento mínimo entre el 10 y el 15% del gasto cardíaco del volumen sistólico después de que yo le administro una carga de volumen. La respuesta a volumen no indica que el paciente realmente lo necesite, sino que lo que nos indica es que si yo le administro volumen, el gasto cardíaco va a aumentar con ese volumen. Desde el punto de vista fisiológico, es esa capacidad que puede llegar a tener el corazón de incrementar ese gasto cardíaco. Pero esta capacidad depende de diferentes puntos. Uno de los más importantes es en el punto de la curva de la función ventricular en la cual se encuentre este corazón. Encontramos y vemos que dentro de la curva de función ventricular hay diferentes áreas y dependiendo del área en ese momento que yo le aplique el bolo o el reto de volumen, va a responder este corazón.
Entonces, vean ustedes que nos enfrentamos a un reto gigante. ¿Cuál es ese reto gigante? Conseguir esa cantidad correcta de líquido. Realmente es un desafío. Y saber a qué paciente debo iniciar este manejo con este aporte de volumen. ¿Y por qué es tan importante? Porque si yo administro niveles bajos de volumen, realmente puede ser una cantidad insuficiente. O si yo coloco una cantidad muy grande, puedo llegar también a tener problemas importantes como el edema pulmonar y la lesión renal. Entonces, yo frente a un paciente me hago estas dos preguntas. ¿Necesita líquidos? Y si necesita líquidos, ¿cuál es la capacidad de respuesta de mi paciente a esos líquidos? Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que necesitan líquidos? Tenemos pacientes que estén cursando con fenómenos de hipoperfusión, pacientes que estén en un proceso de oliguria, también pacientes que pueden estar cursando con algún tipo de hiperlactatemia, algunos pacientes que pueden tener también deterioro del estado de conciencia asociado a hipoperfusión, hipotensión, que no es la más, o sea, no es la más importante, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. Y algunos pacientes que pueden llegar a tener hemoconcentración, lo vamos a ver ahora en la charla de Dianita cuando hablemos de dengue. Entonces, aquí nos enfrentamos a un reto gigante, el manejo de esa hipovolemia. Y la capacidad de respuesta yo la mido como esa capacidad que tiene el corazón para aumentar esa respuesta a la administración de volumen, esa capacidad que tiene el gasto cardíaco de aumentarse. Entonces, hay diferentes estrategias para medir esa capacidad de respuesta a nivel cardiovascular. Pero para definir esta capacidad de respuesta, la respuesta no debe ser estática. La respuesta a volumen es una respuesta dinámica y es una respuesta que va cambiando a través del tiempo. En algunos pacientes que tienen sepsis o que cursan con sepsis pueden responder inicialmente al volumen, pero posteriormente pueden dejar de responder. Entonces, esta valoración, esta medición, este acercamiento, esta medición dinámica es realmente lo que nos va a llevar a tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos más importantes de la fluidoterapia? Mejorar los resultados de los pacientes, pero también hay que tener en cuenta estos puntos tan importantes. Uno, la variabilidad en la respuesta en cada administración de líquidos, factores de salud que puedan llegar a ser subyacentes, la presencia o no de ventilación mecánica, eso también me puede llegar a modificar la manera como yo interpreto esos monitoreo de líquidos, el entorno clínico, esa capacidad de respuesta de líquidos y la elección de los marcadores, esas técnicas también predictivas que me pueden ayudar a evaluar cómo va a ser la respuesta. Y esto pues asociado a los recursos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener muchísimo interés y puedo tener mucho conocimiento en diferentes métodos, pero si solamente tengo una sonda de gasto urinario, pues esa será la manera como yo voy a medir esa respuesta a volumen. Entonces, dentro de todos estos métodos tenemos los métodos no invasivos. Uno de los más utilizados es el levantamiento pasivo de las piernas. Si el paciente presenta después de realizar este aumento en 45 grados, es como si le aplicáramos aproximadamente 300 mililitros. Si hay un aumento, una respuesta del gasto cardíaco, pues nos hace sugerir que la paciente es respondedora a la administración de volumen. Y otras medidas no invasivas como el POCUS. Y dentro de este POCUS vamos a ver dos de las más importantes. Una es la ecografía de la vena cava inferior y el BTI, que es la velocidad, la relación integral velocidad-tiempo. Entonces, vamos a ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar a evaluar cómo se modifica este gasto cardíaco y este índice cardíaco asociado a la administración de volumen. ¿Por qué es tan importante esta evaluación? Vean ustedes que la fluidoterapia excesiva, y es algo que vamos a ir hablando cada vez con más frecuencia, la importancia del glucocálix, porque cuando administramos niveles de volúmenes
muy altos para ese paciente, porque dentro de los puntos más importantes del manejo de volumen es individualizar el paciente. Veamos cómo cuando nosotros o cuando se genera en un paciente un deterioro del glicocáliz, vemos edema pericapilar, aumento de de la permeabilidad macromoléculas, vemos como hay un aumento del hematocrito capilar, una disfunción del endotelio, una alteración de la adhesión del leucocito al endotelio y también una adhesión de estas plaquetas al endotelio. Entonces, es muy complicado el administrar más o administrar menos. Si administramos menos, pues seguramente no vamos a tener los objetivos o no vamos a encontrar esa respuesta que necesitamos. Y si administramos más, pues vamos a tener el problema con el glicocáliz, más todo lo que nos puede llegar a generar edema pulmonar, falla renal y muchas otras alteraciones asociadas. Entonces, dentro de los métodos invasivos, vemos este que es uno de los más utilizados, que es la variación de la presión de pulso, que nos hablan de que si yo soy respondedor, tengo una variación del 12% y no respondedor del 9%. Este es uno de los métodos invasivos, pero realmente ha sido muy útil. Bueno, y a lo que vinimos. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo con este volumen? Debemos tener en cuenta unos puntos muy importantes y aquí quiero ser muy precisa, sobre todo con mis colegas intensivistas que manejan pacientes gestantes y a veces toman las referencias de los pacientes adultos normales y no tienen en cuenta esos puntos para poder hacer esa interpretación. La evaluación de esta respuesta volumétrica durante el embarazo realmente implica una cantidad de cambios fisiológicos. Yo solamente voy a nombrar los más importantes, pero son muchísimos los cambios fisiológicos desde la cantidad de albúmina, desde la adherencia a los medicamentos, a las proteínas, desde el pK de los medicamentos. Y dentro de estos, los más importantes o los que me van a impactar es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, algunos parámetros hemodinámicos y el crecimiento cardíaco durante el embarazo. Vean ustedes que el aumento de la frecuencia cardíaca materna durante el embarazo, realmente ese aumento de la frecuencia va a generar o va a impactar en el tiempo del llenado ventricular y en el volumen sistólico. Esto de manera normal, en una embarazada normal. Y también se ha encontrado que la frecuencia cardíaca en reposo más alta va a llevar a un ciclo cardíaco mucho más corto, lo que nos va a llevar a que el tiempo de llenado ventricular se va a acortar y el tiempo de llenado diastólico. Para mantener ese llenado, el corazón debe compensar. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? En el embarazo normal. También aumenta durante el embarazo debido a este aumento de la precarga por el aumento de volumen que se presenta de manera normal en una gestación, debido también a un aumento de la resistencia vascular y también pues al aumento del volumen sanguíneo. Entonces vemos una precarga aumentada. Y la poscarga tiende a disminuir en el embarazo debido a esa disminución de la resistencia vascular. En algunas publicaciones nos dicen que la contractilidad puede aumentar durante el embarazo. Esto va a generar cambios a nivel cardiovascular de la materna, como una hipertrofia ventricular, que son cambios normales para el embarazo, el aumento también de la longitud y el tamaño de los cardiomiocitos, y así también como el aumento de la velocidad y acortamiento de las fibras musculares cardíacas. Casi cambios asociados o muy similares a los que puede llegar a presentar un deportista de alto rendimiento. Entonces, todos estos datos nos tienen que ir ayudando para entender que la interpretación de lo que nosotros encontramos hay que hacerle algún tipo de variaciones para poder entender lo que está pasando con nuestra paciente. Vean ustedes que esa masa ventricular aumentada y los diámetros que a nivel valvular permiten también un volumen telediastólico aumentado. Bueno, estos son los cambios cardiovasculares progresivos en un embarazo normal. Vean ustedes cómo vemos acá
la fracción de eyección puede llegar a modificarse de una manera importante, aumenta significativamente alrededor del segundo trimestre y el volumen sistólico también puede llegar a aumentar y ese sí permanece mucho más alto durante todo el embarazo. Entonces, dentro de las patologías que afectan a la paciente gestante, esta administración de líquidos y la capacidad de respuesta va a interferir de una manera muy impactante en patologías como preeclampsia y choque séptico. Vamos a empezar a ver algunos artículos que nos hablan sobre cómo se maneja y qué se ha encontrado dentro del análisis del volumen en estas pacientes. Este es un artículo donde nos habla de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo también se modifica la regulación autónoma. Esta variabilidad de frecuencia cardíaca es lo que nos muestra cómo se adapta el sistema nervioso autónomo y también está muy asociado a esa disregulación que puede llegar a tener algunas pacientes de ese sistema nervioso autónomo. Ahí estos son los que más afectan. El índice de masa corporal y la paridad parece que no tuviera ningún tipo de efecto en esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la recomendación más importante? Una monitorización individual y prolongada de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para poder evaluar cómo se modifica y cómo cambia la frecuencia cardíaca de esta variabilidad en las pacientes, sobre todo con preeclampsia. Vean ustedes que el ingreso de las pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa a las unidades de cuidado intensivo a veces puede estar un poco restringido porque siempre tenemos otros pacientes que en teoría podrían estar más graves, pero estas pacientes realmente tienen tantos cambios fisiológicos que las hacen tan graves que a veces no los tenemos en cuenta. Otra de las cosas que nos habla es el cambio general de la frecuencia cardíaca y esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa específicamente en preeclampsia? Entonces hay unos estudios que nos han hablado sobre la predicción de la respuesta de fluidos en pacientes preeclánticas. Este nos habla sobre esta respuesta asociada al contorno de la onda de pulso. En este estudio, en donde tomaron diferentes pacientes con preeclampsia e hicieron un desafío de líquidos, un reto de líquidos para tratar de evaluar qué pasaba con ese índice cardíaco, dentro de lo que encontraron es que el 69% de las pacientes con preeclampsia no respondían a la administración de líquidos. O sea, ¿qué podemos entender de acá? Que realmente la monitorización hemodinámica y el manejo de líquidos son esenciales durante el parto para poder optimizar estos resultados. Este es un número muy alto, 69%. Lo habíamos visto iniciando la charla, el 50% de los pacientes en cuidado crítico no responden a volumen, pero vean que acá es muchísimo mayor. Como les decía, el 69% de las pacientes preeclánticas no responden a la exposición de líquidos, lo que quiere decir que no aumentaron el 15% del índice cardíaco en comparación en pacientes embarazadas sanas que vienen a estar en el mismo porcentaje de las pacientes de cuidado crítico. Una de las recomendaciones que nos deja este trabajo sugiere el análisis como una de las herramientas para intentar o para tratar de monitorizar a las pacientes con una onda de contorno de pulso, para tratar de medir el índice cardíaco y para guiar esta fluidoterapia en estas pacientes preeclánticas, para tratar de mejorar este impacto o esta administración de líquidos. Este es otro artículo también muy importante, nos pasa muchísimo, paciente con preeclampsia que hace oliguria. ¿Cómo evaluamos esa respuesta de líquidos? Entonces, esa predicción de la capacidad de respuesta de líquidos, pues no es fácil, porque dentro de los fenómenos asociados a la presentación de oliguria es un fenómeno a nivel endotelial, intrarrenal, que puede ser multifactorial.
¿Qué encontraron en este trabajo? Se identificaron pacientes con respuesta a líquido que aumentaron un 15% el índice de volumen sistólico después de recibir una infusión de 500 cc durante un periodo de 15 minutos. En este umbral se utilizó para determinar si el paciente con oliguria respondía a líquidos o no. La importancia de esto, pues, para intentar, ellos hicieron un score como un algoritmo y dentro de las primeras partes del algoritmo estaba el levantamiento de piernas como parte del algoritmo. ¿Qué concluyeron? Que solo el 52% de los pacientes preclánticas con oliguria eran respondedores, pero algo muy importante que yo pienso que lo podemos considerar es que el uso de la prueba de levantamiento de piernas tiene una precisión de la capacidad de la respuesta a fluido en pacientes con preeclampsia severa. O sea que si yo integro este levantamiento de piernas para evaluar ese impacto hemodinámico del índice del volumen sistólico posterior a hacer este ejercicio, tiene una gran probabilidad de respuesta de la capacidad de la capacidad de respuesta a nivel cardiovascular. Entonces, una de las propuestas que hacen es incluir dentro de los algoritmos de manejo de volumen el levantamiento de piernas. Bueno, este es otro artículo también muy importante que nos habla sobre la mala distribución y lo que siempre hemos pensado en preeclampsia. Siempre estas pacientes preclánticas o un porcentaje muy alto llegan con hipovolemia y edema periférico. Siempre pensamos que esto puede estar asociado a un aumento de la fuga capilar. En este estudio hacen una revisión sobre toda la cinética de movimiento de los líquidos y plantea algo bien importante y es si el problema realmente no es un trastorno de fuga capilar, sino que hay un retorno deficiente del líquido que ya está distribuido y se produce a través de las vías linfáticas. Hay una lesión a nivel de las vías linfáticas que hace que no haya un adecuado retorno en las pacientes con preeclampsia. ¿Qué encontraron en este estudio? Que la disminución del flujo puede promover a la hipovolemia, al edema periférico y a la hipoalbuminemia, que es una de las cosas muy importantes, sobre todo en pacientes con preeclampsia, y que esto puede estar asociado más a una alteración del bombeo linfático más que a realmente una alteración a nivel capilar. Y una de las maneras como ellos explican ese experimento que hicieron y cómo estas pacientes aumentan ese flujo de orina después de administrar los líquidos puede ser asociado más a diuresis por presión, no al volumen de líquidos, sino a una respuesta asociada a la hipertensión refractaria que puede dar en una paciente preeclántica que no tiene una adecuada autorregulación a nivel vascular. Otro de los puntos importantes es sepsis. Acá no hay mucho de evaluación de volumen en pacientes con embarazadas, pero sí hay unos artículos muy interesantes que pueden ser una gran oportunidad de investigación en nuestro grupo poblacional. Uno de ellos, pues, es este artículo del doctor Hernández, que nos habla sobre el tiempo de recarga capilar y cómo ese tiempo de recarga capilar nos puede ayudar a evaluar esa respuesta también de volumen, sobre todo en pacientes con choque séptico. ¿Qué encontraron ellos? Que después de que se administraba el volumen había una disminución del tiempo de recarga capilar. Entonces hay una relación importante, pero siempre deja un espacio muy grande que son aquellas pacientes que tienen norepinefrina porque al aumentar esta presión arterial puede llegar a generar alteración en ese tiempo de respuesta capilar. Existen también otros métodos no invasivos. Dentro de ellos está la correlación a nivel del flujo carotidio corregido, que es una muy buena medida que se obtiene a nivel de ecografía y que lo que hacemos es evaluar la duración del flujo sanguíneo a nivel de la arteria carótida y se va a corregir por la frecuencia cardíaca.
Este valor o esta evaluación no necesariamente cambia en pacientes con ventilación mecánica, puede interpretarse de igual manera, no se ve afectada por los patrones respiratorios y lo que se ha encontrado es un aumento del tiempo de flujo carotidio de al menos 7 milisegundos después de que se aplica un reto de volumen para evaluar si el paciente realmente responde al volumen. Este es una alternativa que podemos utilizar con pacientes obstétricas para tratar de evaluar cuál puede ser ese tiempo para nosotros plantear si hay realmente una respuesta o no una respuesta al volumen. Otro de los puntos importantes o de las herramientas no invasivas para la medición de la respuesta a volumen es el índice de perfusión. Este índice de perfusión como predictor del estado de shock. Vemos cómo este índice de perfusión, ese es un estudio muy interesante que empezaron a hacer maniobras de reclutamiento pulmonar y encontraron cómo este índice de perfusión va a predecir la capacidad de respuesta en los líquidos en pacientes con ventilación mecánica. Esto demuestra pues una alta sensibilidad y especificidad, lo cual puede ser una herramienta realmente muy importante en entornos perioperatorios y en pacientes como pacientes preclánticas o pacientes gestantes que realmente requieren algún tipo de monitoreo que no sea tan invasivo, pero que nos ayude a evaluar. Vean ustedes las determinantes del índice de perfusión. Vemos que es una medida pletismográfica, debe tener un sensor especial específico. Nosotros tenemos uno de esos sensores y dentro del rango de índice de perfusión está entre 0.2 y 20%. Dentro del promedio de las pacientes, cuando usted tiene un índice de perfusión menor a 1, es cuando piensa que puede estar con hipoperfusión y un promedio normal entre 6 y 7, un paciente normal. ¿Qué hemos visto nosotros con pacientes preclánticas? Y eso es algo que realmente es muy interesante. Hemos encontrado un promedio entre 12 y 15 de índice de perfusión en pacientes con preeclampsia. Esto puede estar asociado pues a la hipervolemia que manejan o también a todas estas disfunciones cardiovasculares que hemos venido aprendiendo a través del tiempo entre preeclampsia de inicio temprano o preeclampsia de inicio tardío. Y algo muy importante que no podemos dejar de hablar, que son las implicaciones fetales. Este es un estudio también muy interesante, cómo relacionan la presencia de oligohidramnios a la cantidad de volumen que se le está colocando a las pacientes. Vean ustedes cómo el líquido amniótico puede ser también un reflejo asociado de esta cantidad de volumen que nosotros podemos estar administrando y parecería que llevar a estas pacientes que pueden tener oligohidramnios a una terapia de una fluidoterapia adecuada con una medición dinámica correcta, podría mejorar a los niveles bajos en pacientes que tienen disminución del líquido amniótico. Bueno, vemos entonces también otro de los protocolos que se ha implementado que es asociado a la falla renal. Y vemos también cómo, este es un artículo en el cual hicieron una medición con catéter venoso central y ellos encontraron que la medición con catéter venoso central en la administración de volumen podría ser una de las herramientas importantes para prevenir la falla renal en pacientes que están con disfunciones o con riesgo de llegar a falla renal. Y dentro de este estudio, aunque ya nosotros no utilizamos el catéter venoso central de manera pues tan rutinaria, me llamó muchísimo la atención de este trabajo es que ellos utilizan un protocolo de diagrama de flujo de fluidos que realmente sirve para implementar lo que llaman la hoja de evaluación de la insuficiencia renal, que creo que puede ser una herramienta muy útil para implementar en nuestras unidades. Bueno, y dentro de las últimas herramientas, la ecografía, pues nos ha dejado y nos ha llevado a cambiar la manera como nosotros
evaluamos todos estos retos de volumen. Uno de los puntos importantes es el índice de colapsabilidad de la vena cava. Este es un estudio que nos habla a nivel de la colapsabilidad de la vena cava como predictor fiable de la hipotensión posespinal. Este es un trabajo que lo hicieron y encontraron que al medir el índice de colapsabilidad de la vena cava en pacientes que son sometidas o son llevadas a cesárea, le miden el índice de vena cava y luego le colocan una cuña y vuelven a medir nuevamente el índice de colapsabilidad de la vena cava, ellos encontraron que no había diferencia importante. Pero este tipo de herramientas realmente apenas están iniciando su paso por la ginecobstetricia y creería yo que entre más aplicamos este tipo de técnicas y más publicamos sobre lo que estamos haciendo, pues vamos a realmente tener muchas más herramientas para poder evaluar qué es lo que pasa realmente con el fluido y con esta respuesta. Dentro de la valoración ecocardiográfica tenemos el BTI, que es esa integral velocidad-tiempo, que nos permite predecir con precisión esa capacidad de respuesta a volumen. Este tipo de métodos ha sido planteado desde diferentes tipos de estudio y se ha encontrado que son mucho más útiles que los marcadores estáticos. Y este es un artículo que también me pareció muy interesante, en donde toman algunas medidas de la función cardiovascular importante realizadas por obstetras, en donde se plantean diferentes técnicas y se trata de identificar cómo pueden estar respondiendo las pacientes a diferentes escenarios. Tomaron diferentes obstetras y les enseñaron a realizar diferentes medidas. Dentro de esto, pues hacer la medición a nivel del gasto cardíaco, del volumen sistólico, para poder impactar y evaluar estos resultados e integrarlos con lo que estaban viendo a nivel fetal, a nivel de toda esta perfusión placentaria y perfusión a nivel de la vena umbilical. Y empezaron a hacer estas medidas con las pacientes desde las 11 semanas hasta finalizar el embarazo y encontraron cómo va disminuyendo las diferentes medidas, dentro de ellos el gasto cardíaco, el volumen sistólico. Vemos cómo hacen un ascenso muy significativo alrededor de la semana 28. Recordemos que acá es donde las pacientes que tienen cardiopatías que no se habían identificado antes del embarazo, cuando llegan en falla cardíaca, por este aumento del gasto cardíaco y el volumen sistólico. Y esta es una de las medidas que tomaban, cómo sacaban el BTI y lo relacionaban con la respuesta que habían tenido tanto con el transcurso del tiempo, desde la evolución de las diferentes semanas, y trataron de identificar cuáles podrían ser esos valores reales o cómo los podían tratar de entender, viendo cómo de manera normal en pacientes gestantes aumenta el BTI más o menos hasta la semana 18 y luego empieza a bajar significativamente hasta el fin del embarazo. Se planteaba la toma de diferentes medidas y este pues fue el cuadro de conclusiones en donde nos hablan de las diferentes características y cómo va cambiando desde la precarga, la poscarga y la contractilidad en ese grupo poblacional. Un trabajo muy lindo que lo podemos intentar repetir porque las consideraciones entre índice de masa corporal y otras cosas pueden ser diferentes a nuestra población. Y ya como conclusión, después de estos 30 minutos, realmente hay diferentes maneras para usted medir la respuesta que tiene de volumen. Hay diferentes herramientas y estrategias. Tenemos desde métodos invasivos a métodos no invasivos. ¿Cuál es el mejor? El que usted sepa utilizar, el que usted tenga, con el que usted se familiarice. Obviamente, y a la luz de la ecografía, este va a ser una herramienta ineludible en todas las áreas de cuidado crítico y pensaría yo que en un futuro en todas las áreas de
obstetricia y de cuidado intensivo obstétrico. Creería yo que es como el inicio de una nueva manera como nosotros debemos ver, evaluar y entender nuestras pacientes. Hay todavía una gran oportunidad de investigación porque, claro, realmente hay muy poco, pero sabemos que con todo lo que estamos desarrollando vamos a poder ir aclarando todos estos panoramas por el bien de nuestras pacientes. Muchísimas gracias. Sandra, yo creo que es difícil encontrar una revisión más completa que la que acabas de hacer. Nos diste como un recorrido por todas las alternativas que tenemos para evaluar esa respuesta a volumen en una paciente embarazada. Ya hay varias preguntas en el chat, pero vamos a dejarlas pues para el final como para hacer una integración con todas las presentaciones que vamos a hacer. Entonces, muchas gracias, Sandrita. Al final vamos Gracias a a ti, continuar contigo. amigo mío. Amiga. Bueno, chiste interno. Entonces, ahora seguimos con la doctora Diana Borré. La doctora Diana Borré es internista e intensivista, es coordinadora del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Hospital Serena del Mar en la ciudad de Cartagena. Es miembro del Grupo de Investigación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y es miembro del Grupo de Investigación Grisio. El día de hoy nos va a acompañar con una presentación que es bien interesante y muy de actualidad por el aumento que hemos tenido de estos casos, y es no, shock por dengue en el embarazo, una patología muy importante en las regiones tropicales de nuestro país. Entonces, Diana, sin más, te agradezco nuevamente por haber aceptado esta invitación y quedamos pendientes de lo que nos vas a transmitir el día de hoy. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes este espacio y sin lugar a dudas, desde el Comité de Obstetricia pensamos en un espacio diferente a las patologías que sin lugar a dudas generan gran morbimortalidad materno-fetal, pero miremos cómo todos los datos aportados por la doctora Sandra nos van a servir para integrarlos en el manejo de fluidos en el paciente con dengue. Y los objetivos que me he trazado para el desarrollo de esta presentación es, en primer lugar, compartir con ustedes por qué el dengue debe ser considerado un problema de salud pública en la paciente gestante. Y básicamente uno de los aspectos es dada su alta morbimortalidad, no solo materna, sino también fetal y neonatal. El segundo objetivo que me he trazado es identificar aquellos mecanismos de shock por dengue para finalmente individualizar el manejo de nuestras gestantes. Recordemos que esta arbovirosis es responsable de más de 25.000 muertes anuales y en las últimas 2 décadas su transmisión ha aumentado más de 8 veces, lo que lo convierte en un problema de salud pública. A nivel del Caribe se ha documentado que entre el 80 y el 100% de las gestantes son seropositivas para dengue. Es decir, si estas maternas llegan a desarrollar una segunda infección, probablemente van a cursar con un dengue grave. Siempre que hablamos de dengue y embarazo, debemos pensar en dengue grave. Y las complicaciones maternas y fetales las mencionaremos a continuación. Cuando nos encontramos en el servicio de urgencias, en la UCI, hospitalización, y una materna presenta un síndrome febril agudo en una zona endémica como lo es nuestro país, siempre debemos descartar dengue y establecer diagnósticos diferenciales con otras infecciones por flavivirus como chikungunya o Zika, por las complicaciones maternas y fetales. Gracias a la Universidad de Cartagena y al Grupo de Investigación Grisio, contamos con epidemiología propia del Instituto Nacional de Salud entre el periodo 2015-2022, que nos demuestra la presencia, reportaron más de 589.000 casos durante este periodo, con un rango anual entre 25.000 y 125.000 casos, llegando a una mortalidad alrededor de 0.1.
Sí, todas las intervenciones y todas las estrategias han logrado mantener la meta de letalidad de la Organización Panamericana de la Salud, que es de 0.1. Analicemos también qué ocurre en la región andina, incluyendo países como Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Y esta es la epidemiología de los últimos 7 años, donde podemos observar cómo en el año 2024 se registró el mayor pico de letalidad. A lo que va corrido del año, en el mes de enero, en Colombia ya se han registrado más de 3.000 casos y son estos los departamentos o las ciudades, Cartagena, Tolima, Antioquia, Barranquilla, Valle del Cauca, los que reportan mayor número de casos, contribuyendo a la morbimortalidad materna y fetal. En relación a los casos de dengue en el embarazo, durante el mismo periodo 2015-2022, observemos que se presentó una media anual de más de 600 casos. Pero aquí es importante resaltar los picos de mortalidad por dengue en el año 2019, 2020, 2021. Sabemos la interacción de la infección por COVID y la predisposición a coinfecciones de diferente tipo, entre ellas la infección por dengue. Es importante resaltar que en nuestras maternas la letalidad fue de 0.37, es decir, en Colombia la letalidad del dengue durante la gestación es 3.7 veces mayor que en la población general. Y cuando trataba de definirles que es un problema de salud pública, me refería a todas las complicaciones maternas que van desde el dengue grave, la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la anemia, la hemólisis, hasta la muerte materna, siendo importante reconocer en qué momento del embarazo se adquiere la infección por dengue, pues si esta ocurre antes de la semana 24, encontraremos que su relación va a ser mayor con abortos espontáneos o con restricción del crecimiento intrauterino. Y cuando ocurre después de la semana 24, la principal característica será el desarrollo de oligohidratos, hasta la muerte fetal, como ocurre con la madre. Observemos en esta ilustración, ¿sí?, las complicaciones en la madre, en el feto y a nivel del neonato de infecciones por flavivirus, entre ellas la infección por dengue. Y esta es una tabla no tan reciente, pero que nos permite observar los efectos en el recién nacido de aquellas madres con dengue, y básicamente fueron sufrimiento fetal, prematuridad, bajo peso al nacer. Los efectos anteriores, los efectos adversos antes mencionados, se producen como consecuencia de lo que observamos en esta ilustración. Y básicamente es toda la reacción inflamatoria que se produce a nivel de la placenta, que puede culminar con la muerte fetal o con el aborto espontáneo. Asimismo, cuando entremos un poco más en los mecanismos de shock por dengue, encontraremos que esa fuga vascular, esa disminución del espacio intravascular también puede llevar al desarrollo de isquemia de la placenta, predisponer a preeclampsia o aborto espontáneo. Entonces, el dengue debe ser reconocido como una enfermedad febril aguda, una única enfermedad, pero que tiene un espectro clínico amplio. En el 80% de los casos podrá ser asintomática, ¿sí? Y en relación al espectro clínico podemos encontrar desde las formas leves, no asociado a signos de alarma, hasta el dengue grave. El dengue grave, cuando estamos ante la presencia de fuga capilar, fuga vascular, que nos va a llevar a dos situaciones, y es a la que nos vamos a referir en el día de hoy, el shock por dengue, o la presencia de derrame pericárdico, peritoneal, ascitis y la insuficiencia respiratoria. La segunda condición que define el dengue grave es el sangrado, y la tercera condición es la disfunción de órganos. Veamos acá las fases clínicas del dengue, y todo inicia como un síndrome febril, constitucional, con síntomas generales, pero entre el tercer y el sexto día, al desaparecer la fiebre, pueden aparecer algunos signos clínicos de fuga capilar, y estos son los signos importantes de reconocer en nuestras maternas.
El shock por dengue ocurre durante la fase crítica. Nuestro objetivo en esta fase es evaluar el volumen intravascular de la materna y tratar de garantizarlo, de mantenerlo por un periodo que puede ir de 24 a 72 horas, en promedio 48 horas, ¿sí? Hasta que se corrige la vasculopatía del dengue. Pero ¿cuál será nuestro reto como intensivistas? Garantizar ese volumen intravascular sin causar la sobrecarga de volumen y las complicaciones relacionadas. Observemos en esta imagen, es una publicación que interesante para revisar porque comparan las características fisiopatológicas del shock por dengue y el shock séptico. Y hay características similares, pero hay características distintivas que favorecen mayormente la fuga vascular en el shock por dengue. Básicamente, el dengue y la proteína NS1 van a inducir la producción de diferentes enzimas que van a degradar el glucocáliz, dando lugar también a la activación endotelial, la producción de citoquinas inflamatorias que aumentan aún más la lesión tisular y van a favorecer la fuga vascular. Es importante reconocer la fuga vascular a partir de parámetros clínicos de laboratorio y ultrasonográficos. Y los principales parámetros clínicos en una gestante que además por el crecimiento del útero tolera muy mal los líquidos y presenta manifestaciones clínicas a favor de la sobrecarga como la disnea, el derrame pleural, ¿sí? La oligoanuria, también por el aumento de las presiones intraabdominales y disminución de la presión de perfusión renal. Estos signos clínicos pueden ser de forma tardía. El hematocrito, las plaquetas y la albúmina también sufren ciertos cambios a los que me referiré durante el embarazo y será entonces la ultrasonografía. Si bien no la vamos a interpretar aislada de los laboratorios y de la clínica, la herramienta que nos va a permitir el reconocimiento temprano de la fuga capilar en la materna críticamente enferma y también en la materna con dengue. Cuando mencionaba las características o los cambios fisiopatológicos del embarazo, los cambios cardiovasculares son fundamental reconocerlos en esta patología, en todas, pero mucho más en esta patología. Y el primer cambio fisiológico al que me quiero referir es la disminución de la resistencia vascular sistémica, que conlleva, ¿sí?, a una disminución que no es concordante de la presión diastólica con la presión sistólica, como podemos observar, y esto nos va a favorecer un aumento de la presión de pulso. Recordemos que históricamente la presión de pulso menor de 20 milímetros de mercurio es un criterio de shock por dengue. En la materna podría ser tardío si espero encontrar una presión por debajo de 20. Otro aspecto importante que quiero señalar es el aumento del volumen intravascular durante el embarazo, la disminución de la albúmina, el aumento de la presión oncótica que nos favorece el desarrollo de edema pulmonar. Y para ello volvemos a tocar uno de los temas señalados en la presentación anterior, donde la invitación es a monitorizar y dirigir la terapia hídrica, ¿sí?, de la paciente mediante el focus con la evaluación a la cabecera de la cama. Vemos en esta imagen cómo el útero grávido en crecimiento nos va a reducir la tolerancia a la acumulación de líquidos tanto a nivel peritoneal como a nivel pleural. Y sabemos que durante la fuga capilar y durante la fase crítica, nuestras maternas con insuficiencia respiratoria probablemente están cursando con derrame pleural, con edema pulmonar, que puede ser detectado con la ultrasonografía cuando se encuentra en las fases intersticiales y nos permitirá modificar el manejo con los líquidos o utilizar diuréticos si son requeridos. Otro aspecto al que me quiero referir es el hematocrito. Y tradicionalmente conocemos como criterios de severidad el aumento del hematocrito más allá del 45%. Pero recordemos que en la gestación también, ante el aumento del volumen intravascular, a lo largo de la gestación se presentan variaciones del hematocrito. Observemos en el primer trimestre, en el tercer trimestre, por lo cual parece
importante reconocer ese hematocrito basal de la materna. Podemos indagar si tiene un hemograma en las últimas 2 semanas y tener ese hematocrito como el hematocrito de base. Pero si esto no es así, que es lo más frecuente en nuestras instituciones, no acuden con el último hemograma, debemos considerar para estas maternas un hematocrito basal entre 38 y 40. Lo ideal sería entonces conocer el hematocrito basal o tomar este hematocrito como referencia y ante el aumento del 15 o 20% del hematocrito basal, entonces nosotros ya considerar que nuestra paciente está entrando a esa fase de fuga vascular, de fuga capilar, que la puede llevar al desarrollo de shock por dengue. Y no puedo dejar de referirme a las plaquetas, reconociéndolas también como un signo que me sugiere, cuando estas descienden menor a 80.000, la progresión hacia shock por dengue. Es importante diferenciarlo de la trombocitopenia gestacional, donde los recuentos plaquetarios son superiores a este valor. ¿Por qué hacer énfasis en el reconocimiento temprano? Porque el reconocimiento tardío me va a llevar a un shock refractario, a un sangrado masivo favoreciendo la coagulopatía y a la disfunción de órganos. Hasta este momento hemos hablado del principal mecanismo del shock por dengue en las gestantes, pero no olvidemos que a través del monitoreo hemodinámico, conociendo el perfil hemodinámico, podemos ofrecer otras estrategias terapéuticas en nuestra paciente. El shock hipovolémico no es el único tipo de shock por dengue en la gestante o en el paciente crítico. Estos pueden cursar con un shock cardiogénico o con un shock mixto, inclusive hasta un shock séptico por coinfecciones bacterianas. Y quiero tomar algunos de los sistemas de monitoreo señalados por la doctora Sandra, sobre todo aquellos sistemas de monitoreo no invasivos, reconociendo la trombocitopenia y la coagulopatía relacionada con esta patología. Y decirles que el monitoreo no invasivo a partir de biorreactancia torácica, ya sea a través de NICO, a través de tecnología Starling, nos va a permitir en la materna, porque se ha evaluado y tiene buena correlación con la ecocardiografía transtorácica, conocer su volumen sistólico, su gasto cardíaco y de esta forma aproximarnos al perfil hemodinámico de la paciente en shock. Además, la ecografía, la ultrasonografía y la medición del diámetro de la vena cava inferior ha sido utilizado en diferentes escenarios y validado en la población obstétrica, inclusive en embarazos a términos, para evaluar el contenido o el volumen intravascular. Una de estas referencias fue tomada de pacientes que evaluaron el diámetro, en quienes evaluaron el diámetro de la vena cava en el desarrollo, en el parto, y quienes desarrollaron hemorragia postparto. Entonces, si combinamos estas dos tecnologías, y es otra invitación que quisiera hacer, el monitoreo hemodinámico multimodal, podemos establecer los perfiles hemodinámicos en presencia de un índice cardíaco bajo, en presencia de unas resistencias sistémicas aumentadas, en presencia de un diámetro estrecho de la vena cava. Estaremos entonces ante un shock por dengue de tipo hipovolémico. Y esto ocurre, como observamos en las imágenes inferiores, entre el 4º y el 8º día desde el inicio de la fiebre, en promedio el 6º día cuando nuestra paciente se encuentra en la fase crítica. Asimismo, si a partir del monitoreo encontramos un índice cardíaco bajo, unas resistencias aumentadas, pero un diámetro de la vena cava normal, debemos considerar probablemente la presencia de un shock cardiogénico dado por disfunción miocárdica, y me voy a referir a continuación a ella, pero no sin antes decir que aquel paciente con shock hipovolémico, shock por dengue de tipo hipovolémico refractario, sí debemos considerar que puede ser secundario a una disfunción miocárdica asociada. Inclusive se puede presentar hasta 2 semanas después del inicio de la fiebre. En esta publicación vemos cómo en los pacientes evaluados prácticamente 50-50 fueron shock hipovolémico versus shock cardiogénico. Y en toda materna con dengue
con diagnóstico de dengue, con dolor torácico, con edema pulmonar, ¿sí? Con alteraciones electrocardiográficas, siendo estas la bradicardia sinusal, la arritmia más frecuente, debemos considerar y descartar, realizar el abordaje diagnóstico para descartar la disfunción miocárdica. Y más aún si nuestra paciente se encuentra en shock. Entonces, en la segunda parte de nuestra charla se trataba de reconocer esos mecanismos fisiopatológicos relacionados con el shock por dengue para definir la mejor terapia. Y es que el shock hipovolémico por dengue puede ser por la fuga vascular, pero también puede ser por el sangrado. Y utilizar más líquidos cuando la causa es el sangrado me va a llevar a mayor coagulopatía dilucional. Es así como al identificar la fuga vascular estará indicado el uso de fluidos, los cristaloides, los vasopresores en presencia de sangrado, los hemoderivados, y en disfunción miocárdica la terapia inotrópica. Quiero compartir la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud del año 2009, que nos categoriza a nuestras pacientes en pacientes sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue severo al que me he referido, pero básicamente para señalar que la paciente gestante se encuentra en el grupo B1, estas pacientes con comorbilidades que se pueden salir de los algoritmos de manejo, y ya nos referiremos a ellos. Pero también esta publicación reciente del Grupo de Cuidado Intensivo de la India, país que tiene el mayor número de publicaciones en esta patología y que en la unidad de cuidados intensivos nos invitan a clasificar el paciente con dengue leve, moderado y severo. Y la paciente gestante es clasificada como dengue moderado, ¿sí? Solamente con encontrarse en la gestación, esta paciente debe ser hospitalizada y debe ser monitorizada. Por todos los cambios fisiológicos nos pueden enmascarar las manifestaciones clínicas y la progresión a shock de nuestra paciente. Y no podría dejar de mostrar el algoritmo propuesto por los brasileros, que sin lugar a dudas en Latinoamérica son los que tienen mayor evidencia. Y cuando lo comparamos con el algoritmo de la Organización Panamericana de la Salud, en lugar de clasificar en grupo B1 y B2, que además es el algoritmo adoptado por Colombia, ellos clasifican en grupo A, B, C y D, y nuestro grupo C en Colombia para los brasileros es el grupo D y hace referencia al dengue grave. Pero ¿por qué comparto este algoritmo? Porque es muy interesante la clasificación del riesgo y el triaje para establecer la prioridad de atención de la gestante con dengue. Y miremos cuánto útil puede ser en nuestros servicios de urgencias. Ya entrando un poco en el manejo, quiero utilizar este flujograma para referirme a que básicamente en el shock por dengue secundario a la fuga vascular y de tipo hipovolémico encontraremos siempre dentro del esquema de manejo los líquidos, los cristaloides, encontraremos el monitoreo del hematocrito, encontraremos la administración de coloides cuando no responde a los cristaloides y no hemos logrado un descenso del hematocrito, pero además en aquellos casos en los cuales desciende el hematocrito, siempre descartar la presencia de una hemorragia interna, una hemorragia no visible, ¿cierto? Y si bien este flujograma nos lo proponen como manejo para la paciente embarazada, retomamos al algoritmo de la Organización Panamericana de la Salud y nos damos cuenta que la paciente embarazada debe salir de estos algoritmos. Y la primera pregunta que ellos se hacen es si tiene comorbilidades, si es un adulto mayor o si es una mujer embarazada. Entonces, a la mujer embarazada no podemos aplicar los flujogramas tradicionales. Sin embargo, desde el Comité de Obstetricia Crítica, intentamos reconociendo, ¿sí?, que no debe existir una regla para la fluidoterapia, una tasa fija de administración, sino que debemos ajustar hora a hora los líquidos a administrar, y más en una patología como dengue, intentamos a partir de estas diferentes guías construir una propuesta, que es a la que me quiero referir.
Entonces, en primer lugar, recordemos que nuestra paciente con dengue vamos a identificar la presencia de hipotensión, de hipoperfusión y una presión de pulso, que por criterio sigue siendo menos de 20 o menos de 10, un shock profundo, pero recordemos que el valor en nuestra materna es menor a 30, lo patológico, ¿no? Luego de identificar, pues procederemos a manejar con líquidos, con un bolo, y ahí se nos pone todo más difícil porque hay heterogeneidad en relación a la cantidad del bolo inicial. Y básicamente, ¿por qué? Porque en el dengue también se habla de una terapia restrictiva versus una terapia liberal para evitar el daño al glucocáliz. Entonces, tenemos como bolos que pueden ir desde 10 a 20 mililitros y también hay diferencias en cuánto tiempo la administro, porque es que la velocidad de administración de los líquidos también me va a enfermar ese glucocáliz que de por sí ya está comprometido. De tal manera que lo que podemos proponer, y acá les compartiremos las referencias, es la administración de 10 mililitros en 20 minutos, de 20 mililitros en 1 hora. Evaluando la respuesta. ¿Qué criterios tendremos? Recordemos que la identificación de la fuga lo podemos hacer a partir de los criterios clínicos, a partir de los criterios de laboratorio o a partir de la ultrasonografía. Asimismo, nuestro criterio clínico puede ser la diuresis como meta entre 0.5 y 1 mililitro por kilo. Una mejoría de la presión de pulso mayor a 25 y un descenso de 10% del hematocrito después de la administración del bolo. Si nosotros tenemos alguno de esos criterios, podemos considerar que nuestra paciente ha respondido y deberíamos pasar entonces al cuadro superior, donde también esta referencia nos sugiere utilizar ya para líquidos de mantenimiento entre 1 y 1.5 cc por kilo de cristaloide. Pero eso sí, evaluar cada hora, ajustar la terapia cada hora, y si nuestra paciente evoluciona satisfactoriamente, lo más probable es que esta terapia y este monitoreo se deba extender por 24 a 48 horas, que será el tiempo de la fase crítica. Si por el contrario nuestra paciente no responde, miren cómo desde el comienzo yo debo administrar o iniciar ese monitoreo hemodinámico, monitoreo del bienestar no solo fetal, sino materno, y también la propuesta es guiarlo por focus. En estos casos, yo procedería a evaluar nuevamente el hematocrito, a mirar si el hematocrito disminuyó, si hay signos de sangrado y si por el contrario mi paciente no requiere fluidos, sino que requiere de la administración de glóbulos rojos. Asimismo, puedo evaluar la administración de coloides, y este es un tema siempre de debate, cristaloides con coloides, y en dengue no es distinto, pero me parece muy interesante dos referencias, la referencia B y la E, que nos sugieren la utilización de la albúmina al 5%, y básicamente es una mezcla de 25 mililitros de albúmina al 20 más 75 mililitros de solución salina. Y lo quise traer y con el soporte y la referencia porque cada vez más vemos en cuidado intensivo cómo utilizamos, además de los cristaloides, estas preparaciones o la albúmina al 5% para ahorrar cristaloides en otros escenarios como el paciente con trauma, el paciente quemado, y ahora lo encontramos en la paciente con dengue. No olvidar entonces en aquellos pacientes con shock refractario descartar siempre la presencia de disfunción miocárdica y un shock cardiogénico asociado, donde indudablemente la noradrenalina será el vasopresor de primera línea y la dobutamina el inotrópico para el manejo de la difusión con dengue. Se interrumpirán los líquidos cuando cese la fuga, dado por las manifestaciones clínicas de laboratorio o ultrasonográficas básicamente. Ahora bien, en aquel paciente que cursa con sangrado y es esta la causa del shock, yo debo evaluar los diferentes parámetros. Sin embargo, recordemos que esto será algo transitorio. Si no hay un sangrado, sino que hay alteraciones de los paraclínicos, es mejor monitorizar, esperar y no transfundir plasma fresco congelado, por ejemplo, cuando el INR
no está prolongado o está prolongado sin sangrado porque me va a favorecer más el desarrollo de edema pulmonar. En las plaquetas siempre ha existido controversia y algunas referencias nos señalan que cuando están menor de 10.000, como en otros escenarios, deben transfundirse, y en relación a la hemoglobina también cuando está por debajo de 8. Es importante, y sobre todo para los obstetras, definir el recuento de plaquetas en aquellas pacientes que van a ser llevadas a parto o cesárea. Lo más importante no es apresurar el parto o la finalización del embarazo en la materna con dengue, sino mantener la estabilidad hemodinámica, el monitoreo, la terapia hídrica, los vasopresores si son requeridos. Pero si el parto es inminente, entonces estos son los recuentos de plaquetas: mayor de 50.000 para el parto y mayor de 70.000 para la cesárea, siendo preferido el parto vía vaginal que por cesárea. No olvidar que existen diferentes ayudas diagnósticas también a la cabecera de la cama, como la tromboelastografía, y este es un caso clínico que podemos encontrar en este link, en el cual guiaron la terapia de hemoderivados con base en los resultados de la tromboelastografía. Quiero entonces decirle que no me parece para nada descabellado en un país endémico como el nuestro interrogar en aquellas pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de Gel la presencia de un episodio febril, ¿sí? Y asimismo establecer el diagnóstico diferencial con dengue. Miremos acá cómo los signos clínicos presentes en el dengue están muchas veces presentes en nuestras pacientes con síndrome de Gel. La invitación es a considerarlo y a pensar y descartar esta patología. Por último, pues creo que tenemos herramientas suficientes desde el punto de vista materno, fetal y neonatal para reconocer tempranamente esta patología. Los líquidos hoy por hoy deben ser guiados, deben ser administrados bajo monitoreo hemodinámico, bajo herramientas como la ultrasonografía en la cabecera de la cama, porque de esta forma, reconociendo el perfil hemodinámico, podremos instaurar una terapia dirigida. Y recuerden que nuestro objetivo debe ser garantizar ese volumen intravascular adecuado en la materna mientras esta fase crítica resuelve. Es cuestión de horas, 48, 72 horas, hasta que revierta la vasculopatía, y ahí estaremos todos en equipo para prevenir los desenlaces adversos en nuestras maternas. Muchas gracias. Diana, es muy interesante el algoritmo de manejo que nos estás proponiendo para dengue. Y ahorita al final haremos algunas preguntas al respecto, sobre todo en cuanto a la elección del tipo de líquidos y en cuanto a las metas de la terapia transfusional, que a veces pueden ser algo controversiales para algunas personas. Entonces, les recuerdo que vayan anotando sus preguntas para dejarlas al final y poder responderlas cada una de ellas. A continuación, pues les daremos la última presentación de la noche de hoy. Esa presentación está a cargo de Ana Milena Morales, es enfermera, especialista en cuidado crítico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y esta charla es importantísima para aquellos que no están familiarizados con el manejo de una paciente embarazada. Ella nos va a hablar de cuáles son esas medidas de cuidado que usted necesita con esa paciente. Ana Milena, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas noches, Doc, y buenas noches a todos. Espérame, comparto la presentación y damos inicio a esta presentación que la llamé 10 perlas del plan de cuidado de enfermería en la embarazada críticamente enferma. Quiero empezar con algo muy importante, y es algo que en general en todas las exposiciones o en todas las ponencias que realizamos en obstetricia, pues lo nombramos y parece repetitivo, pero es algo que seguramente le da muchísima importancia al motivo por el cual nosotros hacemos un plan tan grande de cuidados en las pacientes obstétricas, y es la mortalidad de este grupo de pacientes. En el mundo, o la evidencia científica a nivel mundial,
mundial nos dice que el 90% de las muertes maternas son prevenibles. Y cuando vemos los indicadores de mortalidad materna en Colombia y revisamos los del 2010, nos dice que 488 mujeres embarazadas fallecieron en ese año. Y cuando vemos las de los últimos reportados, que fue en el 2022, que nos dice que fueron 464 mujeres las que murieron, pues no vemos que haya mucho cambio a pesar de que ya han pasado muchos años. Y esto pues es muy grave cuando nosotros hacemos tomamos muchas medidas para que esto no pase. Y sobre todo cuando la tecnología a este punto pues ha avanzado tanto. Es importante también entenderla porque una combinación de medidas pues hacen que estas muertes maternas pues disminuyan brutalmente. La anticipación, el reconocimiento, la comunicación y definitivamente el trabajo en equipo interdisciplinar pues nos ayuda un montón a esto. Muchas de las causas de mortalidad materna son las causas por las cuales la paciente obstétrica nos ingresa a la unidad de cuidado intensivo. Tres principales y es hemorragia obstétrica, trastorno hipertensivo asociado al embarazo y sepsis obstétricas. No me voy a centrar en esta presentación en contarles el manejo de esas patologías específicamente, pero sí quiero que sepan cómo es la monitorización de una paciente obstétrica dentro de la unidad, cómo podemos hacer que esa monitorización que hacemos normalmente o regularmente en cualquier tipo de pacientes, pues lo podemos hacer teniendo ciertas medidas o ciertas precauciones en la paciente obstétrica. Pueden haber otras 1000 causas de ingreso a la unidad de pacientes embarazadas. Recordemos que la embarazada generalmente está en una edad fértil, una edad joven, donde pueden presentar traumas craneoencefálicos severos por algún tipo de choque automovilístico o pueden tener enfermedades previas que pues se exacerban durante el embarazo o incluso pueden haber enfermedades autoinmunes que se presentan precisamente en la edad fértil en el que las mujeres nos quedamos en embarazo. Pero ¿cómo vamos a monitorizar esta paciente? Bueno, vamos a tener tres puntos principales o tres escenarios principales. Uno, pues es la valoración clínica que la hacemos con todos los pacientes, la monitorización bioquímica y la monitorización hemodinámica. Esta valoración clínica es súper importante porque en esta vamos a evaluar al paciente o a hacer la exploración física de esa paciente materna. La monitorización, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia, la diuresis, la perfusión tisular o el tiempo de llenado capilar, pues son realmente herramientas esenciales en la exploración física. Dentro de esa exploración física también vamos a evaluar cada patrón por separado. Dentro de esta presentación, muchas de las perlas de cuidado que les voy a dar en esta presentación pues van incluidas con patrón neurológico, patrón hemodinámico, patrón ventilatorio, gastrointestinal, metabólico, de seguridad y protección, que como les digo más adelante lo vamos a hablar. Otra de las formas de monitorizar pues es la monitorización bioquímica. Claramente laboratorios de ingreso sí o sí siempre debemos tener en la paciente, en cualquier tipo de paciente y más en la paciente obstétrica. Todos los marcadores de laboratorio de perfusión tisular son súper importantes tenerlos: lactatos, saturación venosa mixta de oxígeno, diferencia de concentración de CO2, déficit de bases. Entonces eso es súper importante tenerlos, todos los gases arteriovenosos al inicio, durante y después del tratamiento. Y si la paciente ingresa por algún tipo de sepsis o algún tipo infeccioso, pues definitivamente los cultivos pues es algo que nosotros debemos tener. La tercera parte de la monitorización pues es la monitorización hemodinámica, que claramente tiene que tener estos tres ingredientes principales porque son los tres ingredientes que la paciente obstétrica en los cuales presenta cambios fisiopatológicos solamente por el hecho de estar en embarazo, y es la medición del gasto cardíaco, el volumen sistólico y las resistencias vasculares sistémicas. Identificar estos signos clínicos de alarma pues es súper importante porque en la medida que nosotros podamos evaluar estos signos clínicos rápidamente, pues vamos a poder hacer el manejo rápido de esta paciente o la evaluación rápida de esta paciente. Entonces quiero empezar por la primera perla de cuidado que les quiero plantear aquí en esta presentación, y es el patrón neurológico. El patrón neurológico
quiero que tengan en cuenta primero los cambios fisiopatológicos que presenta la mujer en embarazo. Y es que el aumento del estrógeno y la progesterona pues son brutales y pueden conllevar a que si la paciente presentaba una masa tumoral, pues esta masa tumoral crezca, que se presenten alteraciones como mioclonías graves, como hernias discales o como neuropatías por atrapamiento, que son muy usuales y que se pueden confundir con otro tipo de patologías. También pueden presentarse eventos cerebrovasculares en pacientes en embarazo, que pues en estas son súper graves porque el 38% de estas pacientes pues presentan mortalidad. Y pueden presentarse pues ya enfermedades previas como tipo epilepsias que se van a exacerbar durante el embarazo porque muchas de las pacientes pues dejan de consumir sus medicamentos o no informan rápidamente que están en estado de embarazo y simplemente los dejan de consumir y pues ahí se presentan los estados convulsivos. Importante que desde enfermería realicemos una exploración neurológica, pupilar, claramente, esa es de las primeras cosas que trae la valoración neurológica y la exploración mental. Valoración de fuerza y tono, reflejos osteotendinosos, y esto es súper importante porque las pacientes obstétricas no solamente se evalúan porque puedan tener alguna enfermedad neurológica, sino porque muchas de estas pacientes, la manera de hacer protección neurológica es ponerles sulfato de magnesio, en el caso de las preeclampsias, de las eclampsias. Y este sulfato de magnesio puede presentar en la paciente toxicidad, y la manera de evaluarlo pues es evaluando los reflejos, especialmente el reflejo patelar. Entonces es súper importante que mientras la paciente obstétrica se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, seamos galantes de revisar o de valorar estos reflejos. La valoración de sensibilidad de los pares craneales, de la interpretación de la neuromonitorización, pues es súper importante. Pero ¿qué neuromonitorización, aparte de la valoración que les acabo de decir, puede tener la paciente? Puede haber neuromonitorización no invasiva y puede haber valoración invasiva. Entonces, dentro de la no invasiva vamos a encontrar el BIS, que es el índice biespectral. Este BIS se fundamenta en un análisis de registro electroencefalográfico obtenido por medio de un sensor que consta generalmente de 4 electrodos. En esta imagen yo les estoy mostrando uno de 8 electrodos que mide o valora los 2 hemisferios. En este se representa una medición directa del estado cerebral del paciente y es el reflejo de las variaciones de toda la actividad eléctrica cerebral. Este tipo de monitoría se usa más para valorar qué grado de sedación tienen los pacientes. Se mide en una escala de 0 a 100, donde entre menos número, pues más sedada va a estar la paciente. Por encima de 60 se habla de una paciente despierta. El otro método no invasivo, encontramos el NIRS. El NIRS es una monitoría de tendencia de la saturación de oxígeno cerebral. Lo ideal es que esté entre 55 y 85% y es muy útil porque me mide toda la oxigenación cerebral. Puede medirse de los 2 hemisferios. Otro tipo de monitoría es la videotelemetría, y en la videotelemetría, como ya saben, pues medimos toda la actividad cerebral con registro en video simultáneo para evaluar cambios en el comportamiento y movimientos del paciente, permitiendo distinguir cuál es el origen de estos cambios a nivel cerebral, de las anomalías motoras y su probable relación con los trastornos convulsivos. Y existe uno que pues no es muy nuevo, pero pues está en tendencia, y es el Doppler transcraneal. Y de este Doppler pues nosotros realmente no lo realizamos directamente, son médicos especializados en realizar este Doppler transcraneal, pero es importante que desde enfermería sepamos que existe y que existen 3 ventanas para realizarlo. Tenemos la ventana transtemporal, que generalmente es por donde el médico realiza este Doppler. Existe la ventana transorbital o la ventana transoccipital. Este ecodoppler nos permite hacer la visualización de todo el polígono de Willis. Se da por medio del Doppler, donde se ve todo el Doppler pulsado, que permite ver la morfología de la onda de pulso, y que esta genera ese flujo de sangre a través de la arteria que se esté valorando.
Tiene diferentes patrones, encontramos el patrón reverberante, encontramos el patrón de muerte cerebral, que es súper importante y en general en este no se ve flujo, se ven unos flujos muy caídos, o el patrón de vasoespasmo, que es el que más nos interesa, porque pues a la medida que nosotros sepamos que la paciente tiene un patrón de vasoespasmo, pues vamos a poder realizar actividades para prevenir ese vasoespasmo. Otra cosa súper importante de conocer el Doppler transcranial que realiza o el reporte del Doppler transcranial que realiza el médico intensivista es las metas de presión arterial concertadas con la parte médica, porque pues gracias a este Doppler nosotros podemos hacer metas concertadas para aumentación hemodinámica y esto es súper importante en cuidado intensivo. Otra manera de monitorizar a los pacientes, pues claramente es la monitorización invasiva. Entre esas, pues encontramos el PTO2. En el PTO2 vamos a valorar tres cosas importantes. Una es la presión tisular de oxígeno. La segunda es la PIC, que pues la PIC se define como la presión que existe dentro de la bóveda craneal. Y la tercera cosa que podemos valorar en este tipo de monitoría es la temperatura cerebral. Importante de estos tres, pues que sepamos los valores normales para poder alzar la mano y decir algo está pasando. El PTO2 tiene unos valores normales que van entre 25 a 30, el PIC tiene unos valores normales que van entre 10 a 20 y la temperatura no debería estar por encima de 36,5, ya que pues esta habla mucho del metabolismo cerebral. Y recordemos que la temperatura cerebral siempre está a 1 grado por encima de la temperatura corporal. Entonces, aquí les traje una imagen que es otra de las cosas que nosotros debemos valorar y es la onda de pulso. Estas tres P o estos tres picos, pues me están hablando de algo en específico. Cuando vemos la onda de P1, pues esta me está evaluando todo el pulso arterial sobre los plexos carotidios, perdón, y el reflejo del flujo cerebral. Y P2 y P3 en cambio me está hablando más del latido venoso retrógrado de las venas yugulares sobre las venas corticales. Entonces, una muy buena curva para verla, pues encontramos en esta imagen donde vemos que P1 es más alta que P2 y P3. Pero si encontramos una curva en la que P2 es predominante por encima de la P1, esto ya nos está hablando de sistemas de autorregulación cerebral muy deficientes y nos lleva inmediatamente a pensar que la paciente probablemente esté cursando por una hipertensión intracraneal y nos lleva a realizar ciertas actividades como el uso de soluciones hipertónicas, llevar a la paciente a imágenes diagnósticas, la valoración pupilar, que nos llevan a hacer ciertas actividades que requieren que sean de rápida detección y de manejo muy rápido. Y claramente las ventriculostomías que también se pueden dar en las pacientes obstétricas, en esta lo que va a hacer es disminuir o bajar la presión en los ventrículos cerebrales en pacientes que presentan hidrocefalia. Porque una paciente obstétrica puede presentar una hidrocefalia simplemente por lo que les decía ahorita en la parte fisiopatológica de la paciente, el aumento de la progesterona y el estrógeno puede hacer que se aumenten masas cerebrales y que esta haga efecto masa y me disminuya los ventrículos y esto se colapse. Entonces, por eso una paciente puede tener una ventriculostomía. Importante que desde enfermería siempre valoremos el punto de inserción o más que el punto de inserción es que tengamos mucho cuidado en el manejo de esta paciente, en los cambios de posición de esta paciente, en los movimientos de esta paciente, en saber cómo se pone el punto cero, concertarlo con el neurocirujano que lo haya realizado, con el intensivista que lo esté vigilando, porque muchos ponen el punto cero en diferentes partes, en el lóbulo de la oreja o a nivel atrial. Entonces tenemos que tener eso súper claro y valorar claramente las características del líquido cefalorraquídeo y recordar que esto es una medida temporal. La ventriculostomía externa no es una medida que se vaya a alargar mucho tiempo.
hay que buscar la causa y hay que buscar el tratamiento y lo que se le va a dar definitivamente a la paciente. En la parte o en la segunda parte de la segunda perla que les quiero traer de cuidado, pues está el patrón hemodinámico. No me voy a extender mucho en esto porque creo que las doctoras ahorita explicaron muy bien esta parte. Quiero contarles pues que hay muchos cambios, como lo nombraron ahorita ellos, muchos cambios a nivel fisiopatológico en la paciente embarazada, como disminución de la tensión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen sanguíneo o del gasto cardíaco, que hace que la paciente ya esté en un estado de hipercoagulabilidad persistente. Por ello, nosotros debemos monitorizar los valores que les dije al inicio de la presentación. Debemos hacer una exploración física y esto es súper importante porque nosotros podemos tocar a la paciente y solamente con tocarla vamos a saber si está seca o húmeda, en qué, y nos podemos guiar en qué patrón hemodinámico se encuentra. La medición de la presión arterial y preferiblemente de manera invasiva, aunque en la paciente obstétrica se prefiere todo lo no invasivo, pues claramente si lo necesita, pues hay que ponérselo y más por facilidad y por vigilancia, pues se debería tener una manera invasiva de medir la presión arterial. La medición de marcador metabólico de equilibrio de dióxido es súper importante, fundamentalmente el lactato sérico y la medición objetiva del gasto cardíaco, el índice cardíaco y las resistencias que ya las doctoras lo han hablado muchísimo. Existe monitorización no invasiva en la cual encontramos pues el eco trastorácico, trasesofágico, el Doppler supraesternal que lo hablaron ahorita, el Starling que pues es un monitor que es muy bien recibido en la parte obstétrica y también existe pues monitoreo invasivo en el cual encontramos el catéter de arteria pulmonar, el sistema PICO, el Vigileo, el Bolon-View, FluTrack, algunos de ellos pues aquí tengo las imágenes, este es el Starling. En el Starling podemos ver o lo que debemos saber es que es un monitor que mide el flujo sanguíneo en el centro del paciente, es una tecnología de bioredactancia que proporciona un perfil hemodinámico completo y de lo que necesitamos de la paciente de obstétrica y adicional a eso pues me puede brindar una respuesta a fluidos que lo hablaba ahorita la doctora Olaya si no estoy mal y esa respuesta que es súper importante para saber esa paciente si me va a responder definitivamente al fluido o definitivamente me voy inmediatamente para el soporte vasopresor. Importantísimo porque ya la idea de incluir tanto cristaloide en la reanimación pues ya está muy evaluada y causa, ya sabemos, mucho más mortalidad que incluso no ponerles tanto líquido al paciente. Entonces, esto es un buen monitor para la paciente obstétrica. Tenemos también el Swan-Ganz, que pues como ya lo conocemos, este Swan no solamente nos va a permitir valorar la parte hemodinámica, sino también nos va a permitir evaluar la actividad cardíaca, las presiones dentro y alrededor del corazón. Entonces, pues si lo necesitamos se puede usar, es un método muy invasivo. Está el Vigileo y en el Vigileo encontramos toda la información hemodinámica que también podremos necesitar y solamente se va a necesitar una línea arterial radial. Encontramos el Bolon-View y el Bolon-View también, pues digamos que es un buen método hemodinámico porque nos permite visualizar no solamente los parámetros hemodinámicos, sino también nos permite evaluar los parámetros volumétricos, que en un caso, por ejemplo, de edema pulmonar o de SDRA, pues es súper importante y súper útil tener la información que nos brinda este monitor. Dentro del patrón ventilatorio, que es la tercera perla de cuidado que les traigo, pues también les quiero contar que en este patrón, como en todos los patrones, encontramos muchos cambios fisiopatológicos y anatómicos en la paciente y muchos cambios que se dan para poder recibir el feto o muchos cambios fetoplacentarios previos. Entonces, de esta es importante saber que esos niveles de estrógeno y progesterona tan elevados, pues hacen que inmediatamente la paciente sea o se considere una paciente de vía aérea difícil. Entonces, por eso muchas de las medidas cuando los pacientes empiezan a presentar insuficiencia respiratoria, no les voy a decir ahorita de qué tipo, porque lo que les dije, no vamos a hablar de patologías, sino cualquier insuficiencia respiratoria que nosotros sepamos que se está complicando y me puede llevar la paciente a SDRA, pues no
no se puede pasar como en cualquier paciente de cuidado crítico, que es póngale ventilación no invasiva, démosle chance, pongámosle algo de desmedeto y que se tranquilice y que nos ayude, sino en esta paciente que ya sabemos que se puede complicar de la parte ventilatoria, pues pasamos de una a la ventilación invasiva. Importante de entonces, la inspección, la auscultación, que la hemos perdido mucho desde la parte de enfermería, pero pues nos toca volver a retomar esas cosas que son de valoración principal, la revisión de y el seguimiento de las radiografías de tórax, la vigilancia de secreciones, porque adicional a eso, como les decía, hay unos cambios anatómicos que hacen que el reflujo gastrointestinal pues esté presente y se pueda generar broncoaspiraciones por este mismo, la valoración del patrón ventilatorio, la capacidad funcional y la monitorización química por medio de los gases arteriales. Y ese es otro punto muy importante, porque los gases arteriales también van a tener unos cambios, y no unos cambios porque la paciente esté cursando por una patología, sino porque fisiológicamente la paciente embarazada pues ya tiene unos cambios, como por ejemplo la presión arterial de oxígeno va a estar aumentada, la presión de CO2 va a estar disminuida, y en compensación a esto pues el bicarbonato se va a disminuir, haciendo que la paciente inmediatamente esté en un escenario de alcalosis respiratoria. Existen, como en todas las otras patrones, pues también no invasivo, invasivo. Dentro de los no invasivos puse ahí ventilación mecánica no invasiva, más sin embargo lo que les digo, generalmente no se toma esta decisión de ponerles ventilación mecánica no invasiva, porque en la paciente en embarazo es un poquito más agresiva esa parte. Pero si la cánula de alto flujo es una buena medida, podemos empezar con un FIO2 del 100% y mirar si realmente, digamos, puede ser puente para pensar en la ventilación mecánica no invasiva. Dentro de las sugerencias que les puse aquí, pues está la posición prono. No hay mucha evidencia científica de que el prono ni genere lesiones, ni se vaya a afectar el feto por la posición, pero en cambio sí hay mucha evidencia, o bueno, hay bastante, algo de evidencia en que la posición prono en cualquier escenario de SDRA pues nos ayuda un montón para salir de ese cuadro. El Raymond Pressure, que pues es una medida súper importante, una variable mecánica respiratoria asociada a mortalidad, que depende de la relación entre la distensibilidad pulmonar, la PIC y el volumen corriente inspirado, pues es importante seguirlo. En la mujer embarazada, dentro de los textos revisados, dicen que no debemos superar una medida de 12, y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. El poder mecánico, que es toda la parte anatómica que en la mujer cambia, el diafragma sube 4 centímetros, en todo lo que cambia a nivel anatómico que me puede afectar la ventilación, también debemos conocerlo, y debemos conocer que hay otras alternativas farmacológicas vasodilatadoras, pues que no están muy estudiadas, pero que en algunos casos se han presentado y que le han servido mucho a la paciente. Aquí tenemos una máquina de cánula de alto flujo, un monitor. Esta es una imagen que encontré muy chévere de unos cojines que crearon en Perú para poder hacer la posición prono en la paciente. Vean ustedes que no hay necesidad de ponerlas tan boca abajo, sino simplemente del lado izquierdo, y eso les funcionó muchísimo. Y ya de esa parte ventilatoria. De la parte gastrointestinal es súper importante, que es nuestra cuarta perla de cuidado. Es importante que nosotros evaluemos la emesis persistente. Esto se me olvidó decirlos ahorita en la parte neurológica, porque muchas veces los pacientes con emesis persistente, con pérdida de peso mayor al 5% y cetoanuria, nos pueden estar presentando alteraciones neurológicas como la enfermedad de Wernicke. Y digamos que esta enfermedad está dada o la podemos identificar por la presencia de ataxia, alteración ocular y la alteración del estado de la conciencia. Entonces, mire que prevenir este tipo de sintomatología pues nos va a ayudar a que prevengamos una enfermedad neurológica mucho más grave que nos puede hacer ingresar la paciente a la UCI. La motilidad intestinal es súper importante evaluarla. ¿Cómo era la motilidad intestinal antes de estar en embarazo?
para saber cómo es en el momento, ya que pues durante el embarazo la motilidad intestinal o puede estar la paciente con muchas deposiciones o al contrario puede estar la paciente sin ninguna deposición. En cualquiera de los dos escenarios es súper grave y tenemos que evaluar. La valoración clínica del dolor abdominal agudo y es súper importante. Muchas pacientes presentan diferentes tipos de dolores y yo creo que en la mujer embarazada pues se exacerba una cantidad de situaciones previas que hacen que uno empiece a dudar entre un diagnóstico y el otro, pero esa evaluación de dónde está localizado el dolor, cómo es el tipo del dolor, a qué está asociado el dolor, pues nos va a ayudar mucho a identificar cosas importantes. Las sugerencias en el patrón gastrointestinal como cuidados, pues el peso diario de la paciente en la UCI es súper importante, no solamente por la parte gastrointestinal, es que la evaluación de líquidos nosotros la podemos guiar precisamente por el peso. El seguimiento con la nutricionista, el acompañamiento con soporte metabólico y claramente el acompañamiento psicológico, muchas cosas que pasan a nivel gastrointestinal en los pacientes en general, de hecho, tienen mucho que ver con la parte emocional y psicológica, entonces es importante apoyarnos en este punto. El patrón metabólico, que es supremamente importante en las pacientes en embarazo, debemos hacerle seguimiento a todos los paraclínicos, electrolitos, colesterol, triglicéridos, porque el patrón metabólico usualmente en la paciente que previamente antes de quedar en embarazo, pues tenía, por ejemplo, obesidad, puede terminar en una diabetes gestacional y pueden hacer alteraciones del patrón metabólico. La toma de glucometrías en los pacientes no solamente son importantes por el patrón metabólico, sino que también con este puedo evaluar o complementar la evaluación del bienestar fetal en el paciente o en el bebé del paciente. La valoración y seguimiento en conjunto con soporte nutricional es súper importante, ver qué deficiencias tiene, cómo las vamos a soportar y qué medida vamos a tomar para nutrir a la paciente. Muchas de estas pacientes lo ideal es que la nutrición siga siendo enteral, entonces pues hay que evaluar bien cuál es el estado de la paciente para decidir. La interpretación de gases arteriales porque evaluamos toda la parte metabólica de ahí y claramente también el peso diario. Otra de las perlas del cuidado es la administración de medicamentos. Y esto es súper importante porque dentro de la administración de medicamentos, pues estamos nosotros en primera línea. Muchos medicamentos tienen efectos adversos en el feto y muchos medicamentos tienen interacciones medicamentosas que no son previamente revisadas y no solamente pueden repercutir en la salud de la mamá, sino en la salud del bebé. Muchos medicamentos tienen efectos adversos que debemos conocer. Ejemplo, los opioides. Los opioides no causan o no están asociados en los estudios a malformaciones fetales, pero en cambio sí a síndrome de abstinencia fetal. Entonces debemos conocerlas, más depresión respiratoria en el feto. Entonces debemos tener muy claro las dosis, realmente si se necesita o se puede cambiar por otra cosa. Las benzodiazepinas, definitivamente la literatura dice que no se deben suministrar durante el estado de embarazo. Antibióticos como las sulfas, la tetracilina, las quinolonas, pues tienen efectos teratogénicos. Los aminoglucósidos, por ejemplo, presentan alteraciones de otoxicidad, entonces es importante que los conozcamos. Puede que algún médico no lo sepa, lo formule y nosotros seamos los que, oiga, no, tratemos de buscar otra alternativa para que no generemos daño. Recordemos que nosotros no solamente cuidamos a la mamá, sino también cuidamos al bebé, es un binomio y debemos estar pues pendientes de los dos. La warfarina en las pacientes en embarazo definitivamente no se usan, tiene efectos teratogénicos, han presentado en estudios malformaciones severas y muerte intraútero. En las pacientes embarazadas se prefiere las heparinas de bajo peso molecular y de esta parte ya. Antihipertensivos como el nitroprusiato no son recomendables, en cambio sí es muy recomendable el labetalur para los trastornos hipertensivos en el embarazo, pero no se debe administrar si las frecuencias cardíacas están disminuidas.
¿Cuál es la sugerencia para este punto? Pues que el volumen de dilución de los medicamentos sea el adecuado. Muchos antibióticos generan mucho daño renal en las pacientes y ya sabemos que la paciente obstétrica pues tiene unos cambios fisiopatológicos importantes. Entonces debemos revisar bien el volumen de dilución de estos medicamentos y claramente el uso de los 15 correctos en la administración de medicamentos para no causar daño en las pacientes obstétricas y en cualquier tipo de pacientes. El otro punto que les quería traer es la transfusión de componentes sanguíneos y hemoderivados, porque son súper importantes que tengamos este conocimiento, y es porque las pacientes obstétricas, como lo vieron, la primera causa de mortalidad precisamente es hemorragia. Entonces debemos conocer perfectamente los antecedentes hematológicos de la paciente, los factores de riesgo, todo lo que previamente tenía la paciente que me pueda llevar a pensar que esta paciente puede sangrar. Minimizar los riesgos como infecciones, ya que transfundir me lleva a tener ese riesgo muy presente, infecciones por hepatitis B, por VIH, por citomegalovirus, y nosotros no le podemos agregar una infección adicional por mala administración, reacciones hemolíticas por grupo ABO o reacciones no hemolíticas como tipo urticarias y demás, pues tenemos que estar muy pendientes para poderlos identificar a tiempo. Y la otra cosa que debemos minimizar pues son las lesiones por almacenamientos, y estas porque se dan precisamente por la administración de una cantidad de hemoderivados que tal vez la paciente no lo necesite. Entonces, en el caso de las hemorragias debemos valorar muy bien cuál es la causa de la hemorragia de la paciente para poder hacer el control de esta causa y que no tengamos que transfundir innecesariamente unos hemoderivados que la paciente finalmente después nos va a pasar la factura por lesiones de almacenamiento. Otras soluciones que podemos usar con estos pacientes pues es la albúmina, lo nombró ahorita la doctora. Las sugerencias para esta pues posibilidad de inmunización, si la paciente ha sido transfundida desde el primer momento lo tenemos que tener súper en el radar y en cuenta para poderlo realizar a tiempo. Y el uso de crioprecipitados para los pacientes que tienen deficiencia de factor 8 pues lo tenemos que tener también en cuenta. Otro de las perlas del cuidado es el patrón de seguridad y protección, y en esta vamos a hablar de todo lo que pueda generar infecciones asociadas a la salud en las pacientes embarazadas. La vigilancia y seguimiento de dispositivos invasivos es súper importante. La disminución de infecciones asociadas al cuidado de la salud, como por ejemplo hacer bundles de cuidado y de disminución de estas infecciones, por ejemplo la cabecera a 45 grados, el lavado de higiene bucal, la valoración de los dispositivos invasivos, la curación a tiempo, los cambios de equipo, pues son súper importantes que desde enfermería seamos los galantes de hacer esta revisión. Vigilancia de paraclínicos, y recordemos mucho que incluso en esta parte de la línea blanca pues también se modifica muchísimo en la paciente embarazada. Los leucos en muchas ocasiones están aumentados, entonces pues tenemos que conocer bien cómo ingresó la paciente, cuál ha sido la tendencia, como ahorita hablábamos, de estos paraclínicos para saber si es fisiopatológico o realmente me está mostrando otro escenario la paciente. La vigilancia de signos de SIRS, la vigilancia de la integridad tegumentaria, y esto es súper importante. Las mujeres per se ya somos muy vanidosas, pero en el estado de embarazo uno a veces se siente como tan vulnerable. La piel es otro de los sistemas que cambian muchísimo, está mucho más frágil la piel, por eso pues nosotros debemos ser cuidadores de esta, usar apósitos hidrocelulares o hidrocoloides, lo que tengamos de disponibilidad en las instituciones para poder ayudar a esta paciente, usar almohadas para las prominencias óseas, para ayudarle a la comodidad y confort de la paciente, pues es súper importante. Y la higiene general, la higiene de zonas íntimas, pues súper importante mientras la paciente se encuentre en la unidad de cuidado intensivo.
La creación de estándares operacionales, y esto es una cosa que en definitiva enfermería marca mucho la parada, porque la creación de protocolos en cambios de equipos, curaciones, en diferentes actividades que nosotros realizamos para que todo funcione dentro de las unidades, pues son de vital importancia, porque gracias a la creación de estos estándares operacionales, pues podemos seguir una línea y podemos identificar cosas que se nos olvidan en el momento del trajín del trabajo. La creación de equipos de respuesta ante códigos rojos es súper importante, sobre todo cuando hablamos de unidades polivalentes como en la que yo trabajo, en la que estos equipos no existen. Entonces creo que es un poquito para hacer el análisis y decir, es súper importante tenerlos o no tenerlos dentro de las unidades. Pienso que es muy importante tenerlos. Cuando uno va a una unidad obstétrica, uno ya sabe que si se activa un código rojo van a llegar este número de personajes. Llega el auxiliar 1 que toma la nota, el auxiliar 2 que toma signos vitales, el jefe que pone los medicamentos y todos tienen unas actividades dadas ya o prescritas ya. Y esto pasa porque la hemorragia obstétrica, por ejemplo, es un escenario en el que nadie quisiera estar. Y es un escenario muy, muy difícil y de respuesta muy rápida. Entonces creo que es súper importante que evaluemos la creación de estos equipos de respuesta ante código rojo dentro de las unidades. Y además, ayer, si estuvieron en la ponencia de ayer, pues también es importante que nosotros nos familiaricemos con el tema de poder hacer una cesárea dentro de la unidad, poder atender un parto dentro de la unidad, porque eso puede pasar y no podemos ser equipos que no estén entrenados para ello. La gestión de unión interdisciplinar y las actualizaciones de manejo, pues mucho más importante, porque como han visto durante este mini congreso o de estas mini reuniones, pues la evidencia científica y la tecnología ha avanzado un montón y mientras nosotros no estemos actualizados con el manejo, pues menos vamos a disminuir esa mortalidad materna de la que hablábamos al principio. Y no puedo terminar estas perlas de cuidado sin hablarles de monitorización fetal, porque como les decía antes, nosotros vamos a cuidar un binomio madre e hijo, madre-bebé, e incluso toda una familia en la que tenemos que tener mucho tacto. La monitorización fetal me evalúa toda la parte de bienestar fetal y es importante que nosotros la conozcamos. Las unidades polivalentes rara vez tienen un monitor fetal, pero pues se puede probar tener un monitor fetal para cuando ingrese la paciente obstétrica no tengamos que correr, no tengamos que dejar la monitorización fetal como para lo último. Primero miramos a la mamá y la monitorización fetal un poco lo olvidamos. Yo sé que prevalece la salud y la vida de la mamá, pero pues también tenemos un bebé que está ahí y que no lo podemos obviar. Entonces es importante que desde enfermería conozcamos yo qué veo en un monitor fetal. Entonces es importante que sepamos que la frecuencia cardíaca fetal va entre 110 y 160, que existe un monitoreo de variabilidad, que es toda esta línea basal que nosotros revisamos, en la cual nosotros vemos la fluctuación de la línea de base, evaluamos desde el punto más alto hasta el punto más bajo y todas sus oscilaciones, evaluamos si el paciente, el bebé, el feto está presentando aceleraciones o desaceleraciones y evaluamos si la paciente está presentando contracciones. Y mire que esto es un punto muy importante porque este me puede estar hablando de un trabajo de parto en la unidad que yo tengo que ya pensar en, oiga, la paciente nos puede trabajar acá y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, y podemos armar un equipo para poder recibir ese bebé adecuadamente. Esta es la bibliografía que les traje. No me quiero ir sin recordar a un mentor que amamos mucho en la fundación, que lastimosamente falleció, pero seguimos recordando como su legado, el doctor José Nel Carreño, que siempre nos decía, no hay mejor monitor en el mundo ni tecnológico que una enfermera bien entrenada a la cabecera del paciente. Y lo quiero traer a colación porque creo que armar grupos interdisciplinarios que incluyan todas las enfermeras y que entrenemos a todo el personal, pues va a ser va a ser de mucha importancia porque nosotras somos las que estamos en primera línea y si sabemos evaluar el paciente vamos a poder identificar daños mucho más antes de que pasen.
Entonces, muchas gracias. Ana Milena, muchísimas gracias. Creo que el mensaje es muy claro. Hay que ser muy detallista cuando uno aborda una paciente embarazada. Cualquier mínimo detalle que a uno se le pase por alto puede impactar negativamente en los desenlaces. Eh, no hay que olvidar que son dos pacientes en lugar de uno. Entonces creo que son perlas muy, muy al lugar y que debemos tener en cuenta para el manejo de todos nuestros pacientes. Vamos a responder algunas de las preguntas. Hay algunas preguntas para Sandra puntualmente. Una de esas preguntas es, ¿la prueba de elevación pasiva de las piernas durante cuánto tiempo es? Y la respuesta debe ser inmediata, o sea, ¿cuánto tiempo debería esperar para mirar si la prueba fue positiva o no? Sí, los estudios lo que nos dicen es que alrededor de los 90 segundos ya debemos encontrar esas respuestas. Entonces, ese es el tiempo que debemos tener en cuenta para hacer la siguiente medición, aproximadamente 90 segundos. Y la otra pregunta que era asociada hacia el índice de pulsatividad, ese se puede hacer con paciente ventilado o paciente con ventilación espontánea. Ok. ¿Hay alguna edad estacional hasta la que se pueda hacer la prueba de elevación pasiva de las piernas teniendo en cuenta el útero grávido? Bueno, esa es una gran pregunta que deberíamos responder con un gran proyecto de investigación, Sí, porque realmente es muy difícil encontrar estudios válidos en ese área específica de manejo. sí. Digamos que es una gran interrogante que nos genera. Digamos que en la mayoría de sitios lo que le dicen a uno es que no la utilicen en el tercer trimestre porque digamos que empeora muchísimo la reproducibilidad o la predecibilidad de esa respuesta. Entonces, digamos que no hay Yo, una yo respuesta como clara creo, para eso. yo creo, pero esto ya es más un pensamiento que una, que de pronto algún tipo de revisión específica, es que cada una de estas cosas son útiles en todo momento. El problema es entender y comprender qué es lo que ¿Cómo quiere cambia? decir. Claro, qué tanto cambia y cómo tú puedes interpretar eso. Porque obviamente, y pienso yo, debe tener algún tipo de valor. El problema es saber cuál y cuánto debe cambiar en un tercer trimestre, y más si estás asociada a otro tipo de patología. Sí, ahí es donde radica. Ese es el quick del asunto, tal cual. Listo. Diana, para ti, dos preguntas puntuales con respecto al algoritmo que nos mostrabas, y era que tú sugerías el uso de albúmina y sugerías un punto de corte para hemoglobina pensando en transfusión en este tipo de pacientes. Eh, Según la última guía que encontré acerca de evaluación de volumen del año pasado de la Sociedad Europea, digamos que no eran muy claros o no daban ninguna recomendación específica acerca del uso de albúmina. Entonces, ¿crees tú que basándonos en la poca evidencia que hay, eh, faltan más estudios o crees que podemos ser concluyentes ya con que sí se puede utilizar albúmina o se debería utilizar albúmina para la reposición de volumen en estos pacientes? Bueno, muchas gracias. El primer punto es que siempre serán los cristaloides el fluido con el cual pues iniciaremos la reanimación, ¿cierto? Se administra un bolo, se evalúan los parámetros clínicos, hemodinámicos, ultrasonográficos, y si no se logra, digamos, la respuesta clínica esperada, es donde viene la propuesta de utilizar los coloides, y dentro de los coloides solo la albúmina, no los coloides sintéticos. Asimismo, vemos que no se habla de albúmina al 20%, sino al 5%, que pues para fines prácticos la preparamos en nuestra unidad, lo hemos hecho para otros escenarios, de pronto para el paciente quemado, y nos ayuda, y en artículos, en publicaciones de shock séptico también está descrito, la utilización de pequeños volúmenes de coloides asociados a los cristaloides precisamente para ahorrar cristaloides. Dado
o las características fisiopatológicas de la presión oncótica. Hay inclusive una publicación en dengue, no en las gestantes, de albúmina al 5%, donde además de los beneficios describen, digamos, como la protección del glucocáliz, de la albúmina al 5% versus la albúmina al 20%, que el gran temor de utilizar estos coloides o utilizar los coloides en general es como ese depósito de los coloides y esos efectos celulares que podrían llegar a tener. Sin lugar a dudas, faltan estudios como siempre en las embarazadas. Los estudios no son suficientes, los estudios son extrapolados de la población general, ¿cierto? Y digamos que no lo a pesar de que es una propuesta que seguiremos revisando desde el comité, no es algo que podemos proponer de rutina, inclusive si bien señalaba que no podemos hablar en las embarazadas de tasas fijas, siempre nosotros en medicina tratamos de establecer flujogramas que sean como una línea de partida, pero pues individualizar la terapia. Entonces, en conclusión, cristaloides, evaluar riesgo-beneficio coloides como segunda línea, ¿sí? Hoy por hoy combinados con los cristaloides, pero sin lugar a dudas más estudios se requieren en nuestra población de gestantes. Ok, es muy claro, Diana, muchas gracias. Y Ana Milena, en su presentación vimos que nos hablaba acerca del prono en la paciente embarazada. Me imagino que tuvieron algún grado de experiencia con este tipo de pacientes mientras el periodo de la pandemia. Entonces quería preguntarle desde el punto de vista de enfermería, ¿cuáles cree usted que son los cuidados que sí o sí hay que tener con esta paciente que usted está manejando en prono para evitar lesiones por presión, para evitar compromiso fetal, en fin? ¿Cuáles serán las recomendaciones, por lo menos tres recomendaciones que usted me diría, esto hay que hacerle a una paciente que voy a decidir pronar estando embarazada? Bueno, definitivamente el cuidado de la piel y no escatimar como en ese gasto. El uso de los hidrocelulares pues nos ayudó muchísimo en tiempos de pandemia a nosotros, no solamente para la paciente obstétrica, sino para en general a en todos los pacientes que los usamos y nos disminuyó un montón las lesiones por presión de los pacientes. Otra cosa súper importante es la entrada de estos aceites hiperoxigenados, no quiero decir el nombre comercial, que nos ayuda muchísimo también a la protección de la piel, nos ayudó muchísimo en esa época, y el uso de las almohadas en las prominencias óseas, en las mujeres, en las pocas mujeres en embarazo que tuvimos, que fueron muy pocas, pero que tenían digamos que en las semanas bien avanzadas, pues nos ayudó mucho el uso del prono, pero solamente del lado izquierdo. Bueno, hacíamos cambios de posición, pero generábamos que la paciente estuviera mucho del lado izquierdo, nos ayudó un montón, le ayudó a la paciente para salir de su SDRA y nos ayudó un montón para no generarle presión. La vigilancia de fetal es súper importante a pesar de que la paciente esté en prono, entonces debemos ver cómo ubicamos el toco para poder hacer esta evaluación constante. Esas son las tres cuidados, pienso, principales que debemos tener en la paciente embarazada cuando vamos a hacer el prono. Muy bien, yo creo que hemos cumplido con el objetivo. Creo que ha sido una semana muy productiva de la obstetricia crítica. Quiero agradecerles de nuevo a Sandrita, a Diana y a Ana Milena por habernos acompañado durante todo este tiempo. Quiero despedirme, no sin antes pedirles que por favor vean en el chat, les acabo de dejar un link, que ese link los lleva hacia estas grabaciones de estas presentaciones. No solamente la grabación del día de hoy, sino la que tuvimos ayer de enfermedad tromboembólica y antier acerca de trastornos hemorrágicos o hemorragia obstétrica. Entonces, estas grabaciones van a estar disponibles a partir del lunes en la página de AMSI para que la puedan revisar con más tranquilidad y puedan difundirlo a personas que no se hayan podido conectar a este tipo de presentaciones. También quiero aprovechar nuevamente para invitarlos a nuestro congreso. El día 29 de mayo va a ser el Día de la Obstetricia Crítica. Vamos a tener un día completo
con charlas magistrales y con talleres en los cuales vamos a participar. Y esperamos poderlos ver por allá. De nuevo, muchísimas gracias por la participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias, feliz. Gracias.